Bueno, pues hoy es la lección número 3. Me tocó a mí el privilegio y a ustedes a ser probados en su paciencia. Entonces, el nombre de esta lección es La sana doctrina sirve para la santidad. Entonces, como vamos a hablar de santidad, me gustaría mucho que desempolváramos lo que conocemos como santidad. Y lo vamos a hacer brevemente porque la lección está larguita. ¿Ok? Y vamos a empezar recordando cuál era nuestra condición antigua y de dónde Dios nos sacó. Dice en la Biblia que nosotros éramos enemigos de Dios, que éramos hijos de ira y que éramos reos de muerte. Qué fatalidad, ¿no? Qué condición tan crítica, pero allí nos encontrábamos. Y ahorita nuestra condición actual es muy diferente, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora no somos enemigos de Dios, sino somos amigos de Dios. Y no solamente amigos de Dios, Dios nos ha adoptado y nos ha hecho sus hijos. Somos liberados de la ira de Dios y hemos sido justificados por nuestro Señor Jesucristo. Y ahora somos perdonados y tenemos vida eterna. Salimos de muerte a vida. Y a lo mejor esta forma de decirlo está muy resumida y suena muy fácil, y a lo mejor para nosotros fue fácil, pero en la cruz se pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros que estamos aquí. Y una vez que nuestro Señor Jesucristo dio su vida y nos hizo salvos, muchas veces pensamos que las cosas terminan allí. A mí me recuerda mucho a mi hermano Jesús, él pensaba eso, que una vez que nosotros somos salvos, nosotros nos vamos a sentar a esperar a que nuestro Señor Jesucristo venga. Y pues estamos muy equivocados, es todo lo contrario. Una vez que Cristo nos ha hecho salvos, nosotros emprendemos un largo recorrido en donde Dios va transformándonos, va liberándonos del pecado y nos va haciendo cada día más parecidos a su Hijo Jesucristo. Ese proceso se llama santificación y no termina hasta el momento en que nosotros estamos en presencia de nuestro Señor. ¿Ok? Bueno, a mí esto me parece bien hermoso y ahorita que estaba estudiando, meditaba. Yo no veo esto como una exigencia de Dios el que nosotros seamos santos. Y es cierto, le da gloria a Dios el que nosotros veamos una vida en santidad. Pero aquí los más bendecidos somos nosotros, porque si nosotros tratamos de ser santos y somos obedientes a lo que Dios nos dice, nos libramos de muchos problemas, de muchas consecuencias de nuestro pecado. ¿Ok? Y lo que se me hace hermoso es que Dios es un Padre bueno y es un Padre que ama a sus hijos, y así como Daira tiene a su bebé y a lo mejor Néstor quiere que se parezca a él, así Dios es bueno y quiere que seamos santos porque Él es santo. Ok, pues una vez desempolvado todo eso, vamos a entrar así a la lección. Y saben, a mí me gusta mucho y me llamó la atención porque yo doy muchos ejemplos en mis lecciones, a lo mejor porque estoy acostumbrado a dar pláticas para los niños, pero eso a mí me ayuda mucho y él usa ese instrumento también y me gustó mucho. Entonces no quise omitir el testimonio de este hombre. Me pareció muy impresionante lo que Dios hizo en su vida y yo me reflejé. Y creo que algunos de ustedes también pueden verse reflejado en la vida de este hombre. Ok, entonces pues vamos a contar lo que está pasando. La lección esta inicia contando el autor de este libro que se llama Bobby Jamieson. No sé cómo se pronuncia exactamente, mi inglés es terrible, pero por allí va la cosa. Y él cuenta cómo fue su inicio en su vida cristiana. Dice que él era una persona que no tenía interés por la doctrina de Dios y da muchos detalles en su narración. Dice que él llegó a la iglesia un domingo de resurrección y el pastor de la iglesia estaba hablando precisamente de eso y dando citas bíblicas de lo que había sucedido ese día, y para nosotros probablemente sea una predicación apasionante, imagínense, o sea, nos están dando evidencias de que Cristo está vivo. Eso nos trae fe a nuestra vida y el tema realmente es apasionante. Pero a él no le parecía apasionante, realmente la predicación lo estaba aburriendo. Y como él lo menciona, dice que él no tenía apetito por la doctrina, y eso es lo que estaba pasando. Y pasó un tiempo y este hombre
decide irse a estudiar a la Universidad de Nueva York. Él es un apasionado del jazz, a este hombre le fascina el jazz y decide ir a estudiar saxofón a la Universidad de California. Entonces, dentro de la universidad, él conoce a un chico y se hacen amigos, se hacen íntimos, y más cuando descubren que a los dos les gusta el jazz. Entonces, gracias. Ok, gracias. Bueno, y una vez que se conocen y que se dan cuenta que tiene ese gusto por el jazz, lo invita a su departamento, y ya en su departamento para prestarle un CD, ¿no? Entonces ya en su departamento, él se da cuenta que en el estante del departamento hay un libro de teología sistemática bíblica, y le pregunta, oye, ¿qué ondas? ¿Por qué tienes ese libro? Y él le dice, bueno, el pastor de mi iglesia me lo regaló. Y se dan cuenta que ambos comparten la misma fe. Entonces estos chicos se unen más y se hacen más amigos. Pero aquí lo curioso es que pasa algo que a mí me llamó la atención. Su amigo, que era un guitarrista, él sigue viviendo una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, una vida recta, y él sigue siendo el mismo en toda la universidad, que es lo contrario del autor de este libro. Entonces, sin darse cuenta, este hombre con su vida testifica al otro y lo disipula sin que el otro se dé cuenta. Entonces lo motiva a que este hombre busque a Dios. Entonces decide regresar a la iglesia, y regresa a la iglesia, pero con una actitud ya diferente. Entonces, les digo, él da muchos detalles y se los voy a contar. Dice que cuando regresa a la iglesia, se da cuenta que no está el pastor de la congregación, que hay un pastor invitado, y hasta lo describe, que era un pastor con calva brillante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo importante, aquí lo importante es lo que estaba predicando y lo que sucedió. Dice que el pastor estaba hablando de la cita que está en Santiago 4:1-2, donde se habla de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Entonces eso a él le hizo mucho sentido, y a partir de que este pastor predicaba y desmenuzaba esa cita bíblica e iba explicando lo que Dios le iba diciendo por medio de su Espíritu Santo, algo estaba sucediendo en el corazón de ese hombre. Dice que es como si este hombre hubiese tenido un bisturí y hubiese rasgado su corazón de tal forma que él pudo ver lo que tenía dentro. Y en ese momento pasó algo extraordinario. Él pudo ver su pecado y pudo dejar de justificarse y estarle echando la culpa a terceras personas o a las circunstancias por lo que él estaba pasando. Se dio cuenta de que él era pecador y que él ofendía a Dios. Okay. Dice que es como si le hubiesen dado unos lentes espirituales y él haya podido ver su corazón. Y él entendió en ese momento quién era él y que era una persona que había pecado y que había ofendido a Dios. Y en ese preciso momento se le es revelado el Evangelio de Jesucristo. Allí fue, en ese momento, y sus ojos fueron abiertos. Él se arrepintió de lo que él era, él pidió perdón, él reconoció que necesitaba a Cristo, y una vez que él reconoció a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, hubo un cambio en la vida de ese hombre. Y fue tan sorprendente el cambio que ahorita nosotros estamos estudiando un libro de este hombre. Ok, y en lo personal a mí me recordó mucho de mí el testimonio de este hombre. Yo por mucho tiempo estuve justificando mis decisiones y los problemas que tenía porque me sentía víctima de la situación en la que había vivido. Y es cierto, sí tuve una infancia difícil y se complicó mucho más cuando quedamos huérfanos, pero en realidad, así como a ese hombre, Dios también me mostró que no era cierto, que en realidad mis consecuencias y los hechos vergonzosos que
yo había hecho y que había ofendido a Dios venían de mi corazón. En las circunstancias, nadie me había obligado. Y saben que Dios lo hizo de una forma tan dulce y tan tierna que nunca tuvo cuidado de que yo no me sintiera condenada. Arrepentida sí, pero condenada no. Entonces, por eso me gustó el testimonio de este hombre. Yo me sentí identificada con él. Y bueno, si volvemos de nuevo a la historia y al testimonio que estamos viendo, ¿qué creen que ocurrió en ese momento, cuando este hombre se convierte? Pues allí mismo Dios usó la sana doctrina para producir santidad en ese hombre. Eso fue precisamente lo que ocurrió. Y es verdad, al igual que todos los que estamos aquí, no se hizo perfecto de la noche a la mañana. También duró un proceso. Ojalá, ¿verdad?, que fuéramos salvos y tuviéramos una perfecta vida santa, pero no es así. Él también tuvo un proceso y sigue caminando en ese proceso, al igual que nosotros. Bueno, y para que nosotros podamos crecer en santidad es necesario que nosotros entendamos cuál es la doctrina bíblica del pecado, como él lo llama, que no es otra cosa más que lo que estábamos hablando. Reconocer quiénes somos Dios, nosotros, reconocer quién es Dios, reconocer que hemos ofendido a Dios, que le hemos fallado y que por mucho y más por mucho que nosotros nos esforzáramos, nosotros nunca íbamos a ser dignos de llevar una buena obra a su presencia. Nosotros debemos reconocer que necesitamos a Cristo. Es allí, en ese momento, cuando hay un cambio en nuestras vidas. Y bueno, la sana doctrina es el medio principal a través del cual nosotros como cristianos crecemos en santidad. Es lo que aprendimos ahorita. Y la santidad es la meta de la sana doctrina. Y como vimos en el capítulo 1, en la plática que Patti dio, dice que la sana doctrina es un resumen de la enseñanza bíblica, que es tanto fiel a la Biblia como útil para la vida. Y eso es la sana doctrina. No podemos decir que es una sana doctrina si no viene llena de la palabra de Dios, si no está empapada de la palabra de Dios, si no, no es sana doctrina. Y es necesario que nosotros la entendamos y la apliquemos en nuestras vidas. Vamos a leer lo que dice en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Si alguno de ustedes trae Biblia, pues me sigue. Por cuestión de tiempo yo la traigo aquí anotada y la voy a leer. ¿Ok? Es 2 de Timoteo 3, 16, 17. Y es Pablo hablando a Timoteo. Y dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ok? Ahí lo dice muy claro, toda la Escritura es útil para instruir en justicia. ¿Y quiénes deben ser instruidos en justicia? Pues todos nosotros debemos ser instruidos en justicia. Y a lo mejor se preguntarán si el pastor debe ser instruido en justicia, también. Si el bebé debe ser instruido en justicia, también. Todos y cada uno de nosotros debemos ser instruidos en justicia. Y es verdad que como cristianos se nos ha dado una nueva naturaleza que es guiada por el Espíritu Santo, pero el pecado aún mora en nosotros, el pecado aún nos ciega, aún nos seduce a hacer mal, aún corrompe nuestros deseos y a veces nos ciega de tal forma que pensamos que nuestros deseos o nuestra voluntad es mejor que la de Dios. Muchas veces queremos ayudar a Dios, que yo me equivoco mucho en eso, y muchas veces nos desesperamos porque pensamos que Dios está tardando mucho y pensamos que nuestro tiempo es el mejor. Entonces, a esa manera y a ese grado nos ciega el pecado que tenemos en nosotros. Por eso es necesario que nosotros seamos instruidos en sana doctrina para saber cómo caminar y para saber cómo dirigirnos en nuestras vidas. El Señor Jesús mismo nos enseña que la sana doctrina sirve para la santidad. Y eso viene en Juan 17, 13, 19. Y la vamos a leer. Disculpen. Dice,
Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y eso me encanta. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Aquí nuestro Señor Jesucristo está pidiéndole a su Padre que nos santifique en la verdad. ¿Y cuál verdad? Pues la verdad de su palabra. A eso se está refiriendo. Cuando hablamos de santificar a una persona, eso significa que es separada del pecado y es entregada completamente a la voluntad de Dios. Y como hemos aprendido, es un largo proceso y todos estamos en ese proceso. Nuestro Señor Jesucristo es el mejor ejemplo que podemos tener, porque Él vivió una vida perfectamente obediente, una vida sana, y aún en la cruz le dio gloria a su Padre y pidió por nosotros, aún en su agonía y en su sufrimiento, con la meta de que nosotros fuéramos santificados en la verdad y fuéramos hechos santos en la palabra de Dios. ¿Ok? Y bueno, aquí hay algo que es bien importante y no debemos olvidar. La sana doctrina no viene sola. El mensaje de Dios o la palabra de Dios no se queda solamente allí, viene fuertemente ligada en que nosotros la pongamos en acción. Una sana doctrina que está llena de la palabra de Dios no solamente son datos abstractos o no solamente es la idea del pastor o del predicador que está allá arriba, ni tampoco es simplemente la historia maravillosa de algo hermoso que pasó. La sana doctrina tiene que venir acompañada con una vivencia, no puede quedarse solamente así. La palabra de Dios es viva y sirve para instruirnos y para que nosotros la vivamos. Entonces, la sana doctrina va unida a un programa práctico, a un plan para una nueva vida. Y la sana doctrina, como decíamos ahorita, exige una vida sólida, exige que nosotros nos esforcemos a vivir en santidad. Si nosotros decimos que creemos en la palabra de Dios y si decimos que creemos en Dios, pero no amamos a nuestro prójimo, pues algo está pasando que está mal. Realmente no es verdad lo que estamos diciendo. ¿Cómo vamos a amar a Dios y vamos a creer en su palabra si no lo vemos, si alguien que estamos viendo no lo amamos? Entonces es contradictorio totalmente. Probablemente algo está pasando entre nuestra mente y nuestro corazón, probablemente están desconectados. Y lamentablemente muchos de nosotros como creyentes solamente permitimos que el conocimiento de la palabra de Dios se quede aquí, en la mente solamente. No la pasamos y no la sembramos en nuestro corazón y no la aplicamos en nuestras vidas. Y muchas veces sí somos bien buenos para buscar citas bíblicas. De hecho, a veces hasta nos sentimos con el derecho de corregir a alguien más porque sabemos mucho de la Biblia. Pero nosotros, más que corregir, que sí se vale hacerlo si Dios nos está mandando, debemos nosotros ser ejemplo y aplicarla en nuestra vida. De eso se trata, de vivir la palabra de Dios. Cuando nosotros olvidamos para qué sirve la palabra de Dios y solamente el conocimiento se queda en nuestra cabeza, somos más vulnerables a ser débiles, a pecar más. Alguien si nos toca la bocina afuera o conduciendo, pues ya no le hablamos tan bonito, ya somos más débiles para caer en tentación, etcétera. Porque no solamente se trata de que se quede en la cabeza, sino de plantarla en nuestro corazón y de vivirla. Viene en conjunto todo. Y eso exactamente es la oración de Pablo en Filipenses. Me gusta leer las citas bíblicas porque si eso no tiene palabra de Dios, de nada sirve. Entonces vamos a hacerlo igual y vamos a leerlo. Es Filipenses 1, del 9 al 11. Y dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor,
a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, y lo voy a repetir, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y ¿saben qué? No necesitamos ni tantas explicaciones. Realmente el pensar en quién es Dios debe ayudarnos y debe inspirarnos a que nosotros queramos ser como Él, santo. Y en la lección nos pide que meditemos un poco en esos aspectos de la personalidad de Dios que son tan hermosos. Entonces, vamos a hacerlo. Si quieres cerrar tus ojos, puedes hacerlo. Si quieres tener los ojos abiertos, no hay problema. Entonces, vamos a pensar en quién es Dios. Para empezar, los ángeles mismos le dicen santo, santo, santo. Y no lo hacen una sola vez, lo hacen 3 veces. Y eso significa su santidad. ¿Cuántas veces Dios ha sido misericordioso con cada uno de nosotros? ¿Cuántas veces ha sido bueno? ¿Cuántas veces ha sido fiel a pesar de que nosotros somos rebeldes y somos malos? Dios es paciente a pesar de nuestra necedad. Aún, como decíamos ahorita, en la cruz pensó en nosotros y intervino por nosotros. No nos ha dado conforme a lo que nosotros merecemos. Dios es bueno y tiene tantos aspectos maravillosos en su personalidad, y eso simplemente debe motivarnos a nosotros para que nosotros queramos ser como Él. Eso es suficiente. Él ya dio su vida por nosotros. Ya lo que nosotros podemos hacer es mínimo y realmente es un privilegio ser como Él. Y bueno, es verdad que, como habíamos dicho, esto es un largo proceso hacia la santidad y algún día vamos a ser, el día que estemos más bien en la presencia de Dios, vamos a ser totalmente perfeccionados y dice la Biblia que vamos a ser como Él, santos como Él, y vamos a ser totalmente conformados al carácter de Dios. Pero por tanto, como dice Juan, dice que todos aquellos que tenemos esa esperanza de estar en la presencia de Dios debemos purificarnos cada día a nosotros mismos. Y eso está en 1 de Juan 3, 2, 3. Y vamos a leerlo. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Como aquel que tiene la esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahí lo dice muy claro, ¿verdad? Debemos de purificarnos si nosotros realmente creemos en esa promesa. Realmente hay una conexión, como decíamos, estrecha y directa entre la sana doctrina y vivir vidas santas. Una no puede ir sola, van unidas. Y ¿saben qué? A mí me humilla estar hablando de santidad porque Dios me conoce y Dios sabe que soy necia y mi esposo lo sabe. Los que viven cerca de mí me conocen que soy testaruda, que soy dura. Y yo no soy ejemplo para estar hablando de santidad, pero es bien curioso porque esta es la 3ª vez que me toca el tema de la santidad. 2 veces y me fascina, 2 veces me ha tocado en fundamentos y esta es la 3ª vez. Y realmente no es porque yo sea ejemplo, sino porque una vez más la palabra de Dios es viva. Dice que de lo vil y lo menospreciado es lo que Él usa. Y eso es un ejemplo aquí conmigo. Si vamos a tener un ejemplo, pues es nuestro Señor Jesucristo. Es el ejemplo perfecto. Y bueno, la sana doctrina no solamente produce santidad como nosotros, individualmente, con cada uno de nosotros, sino va más allá. La sana doctrina ayuda al crecimiento de los frutos de justicia en la iglesia. Y eso lo vamos a ver en 4 aspectos de la vida de la iglesia, donde necesitamos la sana doctrina como base. ¿Ok? Hablo muy rápido, no sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Ok. Muy bueno, vamos. El primer aspecto es la predicación y la enseñanza. Y como vimos en el capítulo 2, cuando
en la clase que dio Apolo, dice que la predicación y la enseñanza en una iglesia deberían estar colmadas de sana doctrina. Es lo que decíamos ahorita. No podemos llamar sana doctrina si no está empapada de la palabra de Dios. Eso es lo que la hace sana. La doctrina debería ser la base que sostiene toda la estructura y la enseñanza en una iglesia. Y creo que estamos todos de acuerdo en eso. Cuando los pastores y otros líderes predican y enseñan la sana doctrina, nuestras mentes son transformadas gradualmente al carácter de Cristo. Y a medida de que esas verdades echan raíces en nuestro corazón, van produciendo santidad cuando lo llevamos a la práctica. Y aquí pone un ejemplo curioso y hasta un poco chistoso, pero les digo, a mí me ilustran esos ejemplos y a lo mejor a ustedes también les puede servir. Dice que de la misma forma que una dieta sana crea un cuerpo sano, aún así una dieta de sana doctrina en la predicación produce santidad en los miembros de la iglesia. ¿Ok? Entonces, para la predicación y enseñanza necesitamos la palabra de Dios, que esa sea la base. Ok, el segundo punto son los cánticos. Y en realidad eso también lo dijo Apolo la semana pasada. Cada alabanza y cada cántico debe estar lleno de la palabra de Dios. Eso debe ser el combustible de los cánticos y ese combustible nos ayuda a que nosotros adoremos a Dios. Y es hermoso estar todos unidos a una sola voz cantando a Dios, gozarnos, cantarle lo santo que es, darle gracias por la salvación que nos ha dado, contar sus proezas, sus maravillas, gozarnos. Y yo pienso que a Dios le agrada, pero debemos tener cuidado y saber qué es lo que estamos cantando. Cantar nos ayuda a mover, lo que decíamos ahorita, la sana doctrina de la cabeza al corazón. ¿Ok? Bueno, pues ahora ya vamos en el punto número 3. La oración. Y fíjense que esto a mí se me hizo bien curioso, pero estoy totalmente de acuerdo con este hombre. Dice que lo que nosotros pedimos en oración revela mucho los deseos que tenemos en nuestro corazón y revela quiénes somos y hasta cuál es la prioridad en nuestras vidas. Por eso nosotros debemos saber cómo orar a Dios. Y cada oración es individual y tenemos una relación individual con Dios. Pero es necesario que también usemos en la oración la palabra de Dios y usemos la sana doctrina también allí. La Biblia está llena de hombres que oraron y de ejemplos en oraciones. Una de ellas está en Nehemías 9, también está en Daniel 9. Pero el mejor ejemplo que puedo ponerles es la oración que dejó nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre Nuestro. Y no quiero decir, discúlpenme, se me seca la boca. Con esto no quiero decir que tenemos que copiar tal y cual está hecho el Padre Nuestro. O sea, simple y sencillamente es un modelo en el que podemos nosotros aprender e inspirarnos a orar. Y vamos a meditar un poquito en lo que dice. Comienza afirmando la gloria de Dios. Cuando dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Fíjense cómo comienza, glorificando a Dios. Pide también que se cumplan sus promesas y que las cosas sean hechas de acuerdo a su voluntad. Venga a tu reino y hágase su voluntad así en la tierra como en el cielo. Y termina de una forma tan bonita, descansando en la soberanía y en la provisión de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando Jesús definitivamente enseñó a sus discípulos a orar, Él les mostró cómo poner la sana doctrina en acción. Definitivamente. Y el punto número 4 es el ser modelos. Y no se refiere a ser modelos ni de fotografías, ni de pasarela. Se refiere a ser modelos en vivir el Evangelio con nuestro ejemplo. A predicar, como lo dice tantas veces el pastor, a predicar el Evangelio con nuestro testimonio, sin que usemos palabras, al menos que sea necesario. Y todos nosotros como cristianos deberíamos de aprender de otros
y al mismo tiempo servir como ejemplos piadosos. De hecho, en el Nuevo Testamento se nos habla de esto, que debemos de imitar a esos hombres y mujeres que son piadosos y que son de buen testimonio. ¿Recuerdan cuando Pablo dice en Hebreos 13, dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros? Pues ahí lo dice bien claro. Nosotros ahorita estamos viviendo ese momento de nuestras vidas. Nuestros hijos ya no son niños, uno de ellos ya tiene 19 años y el siguiente mes el más chico cumple ya 18 y están en una edad en que no escuchan mucho. Y nosotros estamos tratando de hacer eso. En realidad, y si soy sincera, a él le es más fácil que a mí, yo le batallo más, pero Dios es bueno y estoy en ese proceso. Y realmente me he dado cuenta que el ejemplo arrastra. Muchas veces no tienes ni que hablar tanto, con lo que tú haces les enseñas. Y nosotros debemos hacer eso. Y bueno, qué mejor ejemplo que tenemos que la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Perfecta. A Él debemos de imitarlo. Ya que no saben qué, pues ya cierro. Ya cierro con este punto. Realmente son 19 hojas y yo dije, ¿cómo los voy a hablar tanto? Pero gracias a Dios por ello. Y me gustaría que nos lleváramos eso, cada uno de nosotros en nuestro corazón. Que no seamos como el autor de este libro al inicio, que a él le parecía aburrido el predicador y lo que se estaba predicando. Y si somos sinceros y si somos honestos cada uno de nosotros, ¿cuántas veces va a predicar a alguna persona que no nos gusta tanto, que decimos, ay, va a predicar fulanito, qué aburrido, o estamos bostezando, o algunos hasta nos dormimos en la predicación? Y otras veces, como cuando va a venir el pastor Darío, o cuando viene Jeff, nos emocionamos porque pensamos, ay, ese hombre tiene unción y tiene el poder de Dios, y estamos emocionados y atentos a la predicación. Pero ¿saben qué? Estamos equivocados, porque cualquier predicador o cualquier hombre que se suba arriba y hable palabra de Dios, ese predicador es apasionante. Y nuestra vista no debe de estar en el hombre que predica, sino en la palabra que predica. ¿Ok? Y quisiera que pensáramos en eso y que el siguiente domingo no estemos esperando a que venga el esposo o la esposa o la hermanita que llega tarde a la predicación para decir, esa predicación es muy bien, le queda muy bien a ella, porque esa predicación es para nosotros, es palabra de Dios que nos va a ayudar y que tiene el poder de instruirnos en justicia y tiene el poder de cambiar vidas y tiene el poder de salvar a otros que no conocen de Dios. Entonces debemos tener nuestros ojos puestos en la palabra de Dios y no en el hombre que está predicando. Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias por su paciencia. Gracias. Nada más, fíjense que quisiera compartirles esto ya para cerrar. A mí me cuesta mucho hablar en público y a algunos de ustedes les he contado unas anécdotas media chistosas que me han pasado con el micrófono, pero realmente a mí me han producido mucho miedo y siempre digo, voy a pasar a dar testimonio y por una u otra cosa no paso. Y una de esas cosas también es el temor, pero no quiero perder la oportunidad de darle gloria a Dios por sostenerme. Realmente fue difícil para mí esto, realmente ha sido un Goliat para mí estar aquí. Y mi esposa está hablando de mí, muchas veces le dije, Lalo, da tú la predicación, a ti se te facilita. Pero ¿saben qué? Yo ya no quiero vivir con miedo. Yo hace no sé cuándo me escondí en esa cuevita cada vez que tenía temor. No sé cuándo me perdí y me metí allá adentro y cada vez que tengo miedo me escondo en esa coraza que tú me decías, Maggie, o en esa cueva. Y no quiero salir como niña berrinchuda. Y ¿saben qué? No quiero que lo que mi Señor me dice solo se quede aquí. Quiero vivirla y quiero que su perfecto amor eche fuera el temor.
Así que si tú tienes temor como yo, te invito a que le creas a Dios. En realidad es mínimo lo que podemos hacer. Nosotros dependemos de su Espíritu Santo y de Él. Y pues gracias por su paciencia.